Hola a todos, ¿qué tal? Muy bienvenidos a mi canal. Crazy mother. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estáis muy bien. Yo soy aquí con vosotros y hoy en el tutorial número 9 de mi serie 30 días hasta Navidad con Steffi Du tengo compañía, ya la habéis visto. Si no sabes de quién estoy hablando, yo soy Steffi y muy bienvenidos a mi canal. Yo hace más de una semana empecé una serie 30 días hasta Navidad con Steffi Du, que quiere decir cada día subo un vídeo con el tema Navidad. Si tú tampoco quieres perder ningún vídeo de esa serie, aprieta el botoncito aquí abajo que pone suscribirse. Hoy tengo muchísimas ganas de explicaros una cosa monísima que, bueno, ya la habéis visto. Son los gnomos. Yo creo que es imposible si todavía no las has visto en internet, porque es que es la última tendencia, que lo ves en todos los lados. Y aparte son súper fáciles de hacer tú mismo en casa. Y divertido porque cada muñeco es diferente y es súper guay de hacerlo. He investigado en internet un poco sobre este tema, vi muchísimas maneras de hacerlas y yo os he seleccionado las 3 maneras que yo encontraba súper fáciles, rápidos y encima práctico hacerlo porque no necesitas nada especial para hacerlos tú en tu casa. Espero que os guste y que por supuesto os animáis a hacer unos gnomos también. Por cierto, si te animas a hacer unos gnomos, por favor mándame unas fotitos a uno de mis redes sociales para que yo pueda verlo también. De verdad me daría muchísima ilusión. No os entretengo más, vamos a empezar. Para el primer gnomo que vamos a hacer, vamos a utilizar un calcetín. De verdad, cada calcetín sirve. Ese es, por ejemplo, el tipo calcetín para ir por casa, pero también uno hecho de lana a punto también. Lo vamos a llenar con arroz, para darle un poco cuerpo y peso. Y lo dejamos caer hasta abajo. Lo bueno es que de un calcetín te salen 2 gnomos. Lo podemos cerrar el calcetín con una gomita o, en mi caso, lo voy a cerrar con un hilo. Cortamos el sobrante que luego podemos utilizar para hacer otro gnomo. Lo único lo que tienes que hacer es cerrar ambos lados. Y ese es el cuerpo de nuestro gnomo. Para cortar el gorro del gnomo voy a hacerlo en la siguiente manera. Doblo el fieltro en forma de triángulo y luego coloco el cuerpo del gnomo encima para mirar si es suficiente ancho. Siempre coges un poquito más, por lo menos 1 centímetro a cada lado, para luego tener un poco más de margen para la costura. Ahora doblamos el fieltro otra vez y vamos a quitar el pico que tenemos delante. Ahora el gorro voy a coser, pero este de verdad es un detalle. También puedes pegarlo con pegamento textil o con silicona caliente. Y mira, listo está el gorrito. ¿A qué ha quedado chuli? Pues ahora lo que quiero hacer es añadir una pequeña detalle al gorro, poniendo una estrella. El gorro solo ya se mantiene recto, pero lo que quiero conseguir es que el pico al final de todo que se pueda doblar. Así que ponemos un alambre dentro del calcetín, medimos la altura del gorro, lo cortamos con un alicate y después doblamos el cabo del alambre para que no pueda romper el fieltro. Y después vamos a seguir decorando nuestro gnomo. Y ahora aquí tenemos nuestra tela de barba. Yo de verdad compré una barba. No compré un trozo de este tipo de tela porque era, uno, muchísimo más caro y segundo, no necesitaba tanto, que ese era una barba súper pequeñita y ya podía hacer 3 gnomos y me sobra 3/4 de barba. Y las barbas ahora son súper fáciles de encontrar porque son las barbas de Papá Noel, así que os doy el consejo, no gastes mucho dinero en tela especial para esto, pero cómprate una barba de Papá Noel.
Como veis, yo de mientras he colocado ya la barba, lo he cortado y ahora es el momento de pegarlo. Solamente puse el gorro para saber en qué altura tuve que pegar la barba, porque quiero que el gorro va sobre encima de la barba. Y ya que ahora lo sé, voy a pegarlo con silicona caliente en el calcetín. Esta base es su nariz, que es una bolita de fieltro, pero también puedes coger una perla de madera o otro tipo de adorno que tienes. Pegamos esto también con una gotita de silicona caliente. Ahora voy a sujetar el alambre en el calcetín con una gotita de silicona y en este caso aprovecho y cierro también un poquito más el calcetín para que será más fácil de colocar el gorro encima. Ponemos silicona caliente en el interior del gorro y lo colocamos encima de nuestro gnomo. Luego con el último extremo del gorro puedes hacer una pequeña curva para que se quede así. Vamos a seguir con el gnomo número 2. Uno también súper fácil. Necesitas un cono de polispán. Y el primero que vamos a hacer es redondear los cantos. Y para tapar el cono voy a utilizar un trocito de tela, pero puedes también utilizar fieltro o por ejemplo tienes un jersey viejo o lo que sea que tienes por casa, lo que quieres utilizar. Y con silicona caliente lo voy a pegar encima del cono. Cuando lo tengo todo pegado, la tela que sobra lo voy a cortar. Si tú prefieres coserlo, también puedes coser el trocito de tela. Pero quiero enseñaros que hay varias maneras como vestir un gnomo. Vamos a cerrar la parte de abajo del cono y eso lo hago en la siguiente manera. Hacemos unos cortecitos verticales para que es mucho más fácil y más bonito de doblar la tela hacia adentro. Yo voy a reciclar un saco de fieltro que tenía por casa y no le daba uso. Aquí igual vamos a poner un trocito pequeñito del alambre arriba en el cono, lo pinchamos en el polispán. No olvides de doblar el cabo para que no pincha el fieltro. Y seguimos con el siguiente paso, medir el gorro. Os enseño esta manera que también es muy fácil. Colocamos el cono encima del fieltro y vamos a colocar la tela alrededor del cono. Cuando lo tenemos bien puesto en su sitio, vamos a poner silicona y seguimos dando vueltas hasta que está totalmente pegado. Y cuando está seco todo, cortamos la tela que sobra. En la costura voy a hacer también estos puntos porque de verdad me gusta, no hace falta porque ya le hemos pegado con silicona, pero da igual, me gusta y así también parece mucho al otro. Medimos la barba que vamos a necesitar. Lo cortamos y le pegamos otra vez con silicona caliente. También pegamos la nariz. Y lo único que hace falta es ahora pegar el gorro por encima de la nariz y de la barba. Con silicona caliente lo acabamos y listo, está nuestro segundo gnomo. Para el tercer gnomo vamos a hacer una base de fieltro haciendo un tubo primero. Lo vamos a pegar con silicona y después en el borde del tubo ponemos un poquito de silicona caliente y lo pegamos en otro trozo de fieltro. Ahora el fieltro que sobra lo vamos a cortar. Puedes dejarlo así, pero yo voy a pasar por la costura unos puntos porque me parece más bonito y que será este muñeco es un poquito más especial. ¡Listo! Lo que falta es poner relleno de cojín ahí dentro. Y luego más adelante en el vídeo os enseño que también es una buena idea de poner ahí un poquito de arroz entre medio del relleno de cojín para dar un poco peso al muñeco para que sea más estable. Para ese gnomo hizo el gorro con tela, la misma tela que hemos utilizado antes, pero para tener esto recto hacia arriba hay que poner un poco de relleno de cojín. El único todavía no se puede doblar el punto del gorro, así que voy a poner también aquí un trocito de alambre. Pero el único no tenemos nada para pincharlo dentro, así que voy a pegar el alambre con una gotita de silicona caliente en el parte interior de la tela. Y vamos a medir la barba que vamos a cortar. Y lo pegamos también en el cuerpo del gnomo.
Si la barba está un poco demasiado larga, puedes cortarlo tú mismo un poquito. Y ahora es el momento que decido de poner un poquito de arroz en el medio entre el relleno de cojín antes de que voy a sujetar el gorro encima. Después falta la nariz y por último voy a pasar los bordes del gorro. El único que me he dado cuenta que lo vi bastante justito el borde y la barba, así que decidí añadir una cinta pequeñita del mismo tela del gorro. Y listo están los tres. Tengo muchísima ilusión saber qué os parece de estos tres y cuál os gusta más. Has visto que ha sido súper fácil. Estoy segurísima que vosotros también podéis hacerlo. Si lo vas a hacer, por favor, mándame unas fotitas en una de mis redes sociales, que me hace muchísima ilusión de verlo también, como lo he dicho antes. Y ya que estás, sígueme en mis redes sociales también para que no pierdas ninguna noticia mía. No te vayas sin aquí abajo de darme un me gusta y por supuesto compártelo con todos los amiguitos y amiguitas. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal para que no pierdas ningún vídeo mío de esa serie, pero luego cuando se acabe la serie, cada miércoles y domingo cuando subo manualidades normales. Muchísimas gracias, mis amores, por haber venido a verme y ya no tengo nada que decir que nos vemos mañana.